Y si el viaje de Odiseo pudiera reconstruirse sobre un mapa real del Mediterráneo, durante casi 3000 años, esta historia, atribuida al poeta griego Homero, ha fascinado con sus monstruos, dioses y lugares fantásticos. Sin embargo, desde hace décadas, expertos en distintas áreas científicas han intentado desentrañar la verdad que se esconde detrás del mito. ¿Cuántos de esos escenarios existieron de veras? ¿Qué pueblos habitaban allí? Algunos investigadores creen que los cíclopes pudieron inspirarse en Sicilia. Otros sitúan a los lotófagos en el norte de África. Escila y Caribdis encajan muy bien en el estrecho de Mesina. Incluso hay propuestas muy sólidas para identificar la isla de Olo, el reino de Circe o la entrada al Hades. ¿Cuáles de ellos tienen el consenso de los especialistas y cuáles se mantienen en disputa? Mi nombre es Andrei Biarens y en este video seguiremos el itinerario de Odiseo paso a paso para descubrir qué sitios cuentan con respaldo histórico, cuáles son hipótesis y qué episodios pertenecen sin dudas a la construcción literaria. También analizaremos si en verdad hubo un Odiseo, qué fragmentos de la célebre narración épica conserva recuerdos de la Grecia arcaica y qué dice la arqueología sobre uno de los viajes más famosos de la antigüedad. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Antes de trazar una sola línea sobre el mapa, debemos definir quién era Odiseo. Un rey micénico recordado por la tradición, un navegante cuya vida fue deformada por siglos de relatos orales, una creación literaria construida a partir de muchos personajes distintos. La Odisea nos lo presenta como rey de Ítaca, esposo de Penélope, padre de Telémaco y uno de los grandes héroes que combatieron en Troya. No es el guerrero más fuerte del mundo aqueo, tampoco el más noble o poderoso. Lo que lo distingue es su inteligencia. Encarna la astucia en un mundo dominado por reyes guerreros. En un video anterior ya hablamos sobre las posibles certezas históricas detrás de la guerra de Troya, narrada por Homero en la Ilíada. Allí vimos que no podemos leer el poema como una crónica literal de la Edad del Bronce ni como una fantasía sin relación con el pasado, por lo que hay que considerar otros elementos. En la colina de Hisarlik, en la actual Turquía, existió una ciudad poderosa, destruida y reconstruida varias veces. Algunas de sus fases encajan en lo que concierne a la cronología con el mundo micénico tardío. A su vez, las fuentes hititas indican conflictos en Anatolia Occidental que recuerdan de forma indirecta el tipo de tensiones que pudieron alimentar la tradición troyana. Ese es el punto de partida de esta historia. La guerra de Troya, tal y como la cuenta Homero, no puede demostrarse, pero el trasfondo histórico de conflictos entre poderes del Egeo y Anatolia durante el final de la Edad de Bronce resulta plausible. Para entender el origen de la Odisea, conviene mirar mucho antes que los propios poemas. Aquiles, Héctor y Odiseo forman parte de una tradición literaria que conserva el eco de un mundo muy concreto. Ese escenario fue la Grecia micénica, una civilización poderosa cuya memoria logró sobrevivir durante siglos hasta convertirse en una de las grandes epopeyas de la antigüedad. Entre 1600 y 1200 antes de nuestra era, el territorio griego estuvo dominado por una red a la que pertenecían Micenas, Pilos, Tirinto, Tebas y otros centros que controlaban territorios agrícolas, talleres, almacenes, rutas marítimas y contingentes militares. Todavía no eran las típicas ciudades-estados clásicas que llegarían a ser Atenas o Esparta siglos después. En aquel entonces se trataban de sociedades aristocráticas administradas desde palacios fortificados. Gracias a las tablillas escritas en lineal B, un sistema de escritura utilizado por los palacios micénicos para llevar sus registros administrativos, sabemos cómo funcionaba la desarrollada burocracia de aquellos reinos. En ellas quedaban registrados el ganado, el aceite, el bronce, los tejidos, los carros, las armas, las tierras, los trabajadores y las ofrendas religiosas. En la cúspide de ese sistema estaba el guanax, una figura real con poder político, económico y es probable que también poseyera dominio en el ámbito religioso. Por debajo aparecían otros cargos administrativos y militares, entre ellos los laguaguetas,
asociados al mando de tropas. El mundo de Homero conserva ecos de esa antigua sociedad, aunque los fusiona con otros elementos. En la Ilíada y la Odisea encontramos reyes, palacios, tesoros, banquetes, armas de bronce y una aristocracia guerrera obsesionada con el prestigio. Todos esos aspectos nos trasladan justamente al universo micénico. Al mismo tiempo aparecen prácticas sociales, formas políticas y costumbres que pertenecen a épocas subsiguientes. Homero, entonces, en lugar de plasmar una fotografía exacta del siglo XIII antes de nuestra era, describe una memoria reconstruida con el pasar del tiempo. Mucho después, hacia el 1200 antes de nuestra era, el Mediterráneo oriental entró en una crisis profunda. El imperio hitita desapareció y varias ciudades del Levante quedaron arrasadas. Egipto se mantuvo en pie, aunque muy débil. De modo similar, Chipre, Siria, Anatolia y el Egeo atravesaron por transformaciones violentas. En Grecia, los grandes palacios micénicos dejaron de funcionar uno tras otro. Pilos fue destruida. Micenas y Tirinto sobrevivieron durante un tiempo, pero nunca recuperaron el esplendor anterior. La escritura lineal B desapareció y se hundió la administración palacial. Hoy casi ningún especialista se refiere al motivo de ese declive aludiendo a un único factor. Lo más seguro, argumentan, es que coincidan varios sucesos entre los que se cuentan terremotos, sequías, crisis agrícolas, interrupción del comercio internacional, conflictos internos, desplazamientos de población y debilitamiento de las élites palaciales. Cuando un sistema tan dependiente de la redistribución centralizada pierde el control de sus almacenes, rutas y especialistas, el colapso puede extenderse con enorme rapidez. Para los griegos posteriores, aquel mundo quedó envuelto en una niebla de recuerdos. Los palacios en ruinas, las tumbas monumentales y los objetos heredados de la Edad del Bronce debieron alimentar la impresión de que en otro tiempo habían vivido allí hombres más prestigiosos y cercanos a los dioses. Esa distancia entre el presente y el pasado es una de las claves de la épica griega. En este contexto comienza a formarse el terreno donde podía nacer el personaje de Odiseo, quien tal vez no fuera un individuo concreto, sino el fruto de la memoria colectiva. Durante generaciones, las comunidades griegas conservaron relatos sobre antiguos reyes, expediciones marítimas, saqueos, viajes, fundaciones, regresos difíciles y guerras en tierras lejanas. Esas crónicas se transmitían por vía oral mediante cantos épicos interpretados por poetas cantores conocidos como aedos. Ellos recitaban o cantaban poemas épicos acompañándose normalmente de una lira. En lugar de memorizar un texto fijo, ellos componían e improvisaban sus relatos utilizando fórmulas, epítetos y escenas tradicionales transmitidas de generación en generación. Por eso Aquiles es el de los pies ligeros, Atenea la de los ojos brillantes y Héctor el domador de caballos. Esas fórmulas, lejos de ser adornos casuales, resultan herramientas útiles a la composición y la memoria. Más tarde aparecieron los rapsodas, que desempeñaban una función distinta. A diferencia de los aedos, los rapsodas recitaban poemas ya establecidos, generalmente sin acompañamiento musical. Especialmente a partir de los siglos VI y V antes de nuestra era, cuando las obras homéricas ya habían adquirido una forma más estable. La mayoría de los investigadores sitúa la composición de la Odisea, al menos en una forma cercana a la que conocemos, hacia finales del siglo VIII o comienzos del siglo VII antes de nuestra era. Eso significa que entre el posible trasfondo histórico de la guerra de Troya y la fijación del poema pudieron transcurrir entre 400 y 500 años, una distancia enorme que bastaba para mezclar épocas y personajes, deformar nombres y mitificar recuerdos históricos. Ahora, si bien la tradición oral puede transformar el pasado, no siempre lo inventa desde cero, pues perduran nombres de lugares, rutas de comercio, ecos de conflictos antiguos y fragmentos de una geografía real. Todo eso puede sobrevivir dentro de una narración mítica, aunque aparezca bajo el manto de dioses y episodios sobrenaturales. Al buscar una prueba fehaciente que dé fe sobre la existencia de Odiseo, no la hallamos. Carecemos de evidencia como alguna inscripción, una tumba o un documento micénico que mencione al rey de Ítaca que combatió en Troya.
Aunque tenemos la veracidad de asuntos generales en este sentido, el Odiseo concreto al que alude Homero pertenece a una tradición literaria formada mucho después de los hechos que pretende recordar. Lo más prudente es imaginarlo como una figura compuesta. Tal vez en un origen hubo recuerdos de varios jefes micénicos y antiguas historias de navegantes que quedaron asociados a su nombre. Puede también que disímiles relatos locales terminaran unidos en torno a un solo héroe, pues la tradición épica necesitaba un protagonista capaz de recorrer un Mediterráneo lleno de riesgos. Así, Odiseo se convirtió en el personaje que reunía los atributos perfectos a tal fin. Quizá nunca hubo un Odiseo histórico identificable, pero muchos escenarios descritos en su viaje sí parecen conservar paralelismos sorprendentes con la geografía mediterránea. Homero no redactó una guía de navegación. En lugar de eso, heredó una tradición que atesoraba recuerdos fragmentarios de periplos, islas, estrechos, corrientes, costas peligrosas y pueblos situados en los límites del mundo conocido por los griegos. Entonces, suponiendo que el propio Odiseo o un rey semejante haya existido y recorrido el mar Mediterráneo de aquel entonces, ¿quiénes lo habitaban? ¿Qué encontró en sus viajes? Quédate porque te lo cuento en los próximos minutos. Antes de iniciar el recorrido por el mapa de la Odisea, quiero recomendarte mi novela Andreíadas. Como su propio nombre lo indica, toma una considerable inspiración en la Ilíada y la Odisea. Aunque es una obra de ficción, se basa en historias y mitos de la antigüedad, cuyos ecos llegan hasta nuestros días. Si quieres saber más y apoyar mi carrera como escritor, te dejo el enlace en la descripción de este video. Si observamos un mapa de la Odisea, notaremos un detalle que llama la atención de inmediato. Los primeros episodios del viaje parecen seguir una lógica geográfica coherente, a diferencia de las últimas etapas, que son mucho más difíciles de situar. Por eso, numerosos investigadores infieren que el relato comienza en un Mediterráneo que los griegos conocían razonablemente bien, y poco a poco se adentra en regiones cada vez menos exploradas y más envueltas por la imaginación. Nuestro recorrido comienza justo donde termina la guerra de Troya. Tras abandonar la ciudad destruida, la flota de Odiseo navega hacia el suroeste y llega a la tierra de los Cícones. Homero menciona una ciudad llamada Ismaro, cuyos habitantes ofrecen una fuerte resistencia antes de ser derrotados por los aqueos. Sin embargo, la victoria dura poco, los supervivientes contraatacan, obligando a los griegos a retirarse con cuantiosas bajas. Este episodio suele pasar desapercibido, pero contiene un detalle que te sugiero tener en cuenta. A diferencia de los monstruos que aparecerán más adelante, los Cícones no poseen ningún rasgo fantástico, se trata de simples seres humanos. La mayoría de los especialistas identifica su territorio con la otrora Tracia, la vasta región situada al norte del mar Egeo, que hoy se reparte entre Grecia, Bulgaria y Turquía. La propuesta resulta convincente porque, en primer lugar, Ismaro era conocida ya en la antigüedad como una ciudad tracia. Además, la dirección de la navegación desde Troya coincide con la ruta referida por Homero. Y sobre todo, porque los propios griegos siempre consideraron este pueblo como real e identificable. La Tracia de finales de la Edad de Bronce y comienzos de la Edad de Hierro era una tierra de montañas y amplias llanuras atravesadas por importantes rutas comerciales. Sus habitantes nunca formaron un reino unificado, todo lo contrario, se organizaban en numerosas tribus independientes. Los autores griegos los retrataban como excelentes jinetes, guerreros temibles y extraordinarios lanceros. Siglos más adelante, los mercenarios tracios servirían en los ejércitos de Atenas, Esparta, Persia y Macedonia. La región también era famosa por sus fértiles valles, que producían algunos de los mejores vinos del norte del Egeo. No es casualidad que sea en Ismaro donde Odiseo obtenga el célebre vino que más tarde utilizará para embriagar al cíclope Polifemo. Con esto, Homero demuestra su conocimiento acerca de la reputación vinícola de aquella costa. Hasta ahora el trayecto se enmarca en parajes reconocibles. Sin embargo, el azote de una tormenta modifica el rumbo de la expedición. Durante 9 días los barcos son empujados por el viento hasta alcanzar las tierras de los lotófagos. Allí sucede uno de los episodios más extraños de toda la trama. Algunos marineros prueban el fruto del loto y de inmediato
pierden todo el deseo de regresar a su hogar. No olvidan quiénes son, pero desaparece su voluntad de volver y Odiseo debe arrastrarlos por la fuerza hasta las naves para continuar el viaje. ¿Dónde pudo ubicarse aquel misterioso pueblo? Desde la antigüedad, la teoría más extendida apunta al actual sur de Túnez, sobre todo a la isla de Yerba. No se trata de una idea moderna, pues ya autores como Heródoto, Polibio, Estrabón y Plinio el Viejo situaban en esta zona a pueblos relacionados con el loto, lo que demuestra que la asociación estaba presente muchos siglos después de Homero y formaba parte de una tradición geográfica bastante conocida. Yerba constituye además un candidato a tener en cuenta en la perspectiva de la navegación, ya que sus coordenadas encajan con una deriva duradera desde el mar Egeo, favorecida por determinados vientos y corrientes mediterráneas. Además, la isla destaca por su clima suave, la vegetación matizada por la abundancia de palmeras y los fértiles oasis, un paisaje que debió parecer casi paradisíaco para unos marineros agotados tras varias jornadas de travesía. Pero, ¿qué era el loto? Por siglos se han propuesto diversas especies vegetales. La candidata más conocida es el azufaifo, el Sisyphus lotus, un arbusto muy abundante en el norte de África cuyos frutos son dulces y comestibles. Otros investigadores han sugerido el loto egipcio, un nenúfar cuyas flores poseían un acentuado significado religioso en el Valle del Nilo. También se ha planteado que Homero estuviera combinando distintas tradiciones sobre plantas locales capaces de producir sensaciones de relajación y bienestar. Sin embargo, la mayoría de los especialistas considera que el efecto del que habla Homero en la Odisea debe comprenderse principalmente como un recurso literario. El loto simboliza el olvido del hogar y es también la tentación de abandonar el regreso, renunciar al pasado y dejar atrás la identidad. Así, este constituye el primer gran obstáculo psicológico del viaje. Justo después de que las huestes de Odiseo se marcharan de aquella costa, sucede en la isla de los Cíclopes uno de los acontecimientos más sobresalientes de la literatura universal. Desde hace más de 2 siglos, casi todas las investigaciones ponen este episodio en Sicilia, conjetura esta que gana solidez cuando se examina con detenimiento. Esta isla ocupa una posición estratégica en el Mediterráneo central. Era la más extensa en superficie de todo el mar interior y controlaba las rutas que comunicaban el Egeo con la península itálica, el norte de África y el extremo occidental del Mediterráneo. Los navegantes griegos comenzaron a colonizar sus costas de manera sistemática a partir del siglo VIII a.C., cuando fundaron ciudades como Naxos, Siracusa o Catania. Sin embargo, mucho antes de ese momento ya se daban contactos comerciales entre el mundo micénico y Sicilia, como demuestran numerosos hallazgos arqueológicos de cerámica y objetos procedentes del Egeo. Para los primeros griegos, Sicilia debía de representar un territorio fascinante. Allí habitaban pueblos entre los que se cuentan los sículos, los sicanos y los élimos. Asimismo, el paisaje cambiaba con respecto al Egeo y la naturaleza ofrecía fenómenos poco conocidos en la Grecia continental. Uno de los atractivos naturales más impresionantes aquí es el volcán Etna. Este supera los 3.000 metros de altura y es el cráter activo más grande de Europa. Sus erupciones generan columnas de humo visibles a larguísimas distancias, explosiones que hacen temblar el terreno y ríos de lava en una actividad constante que debió impactar a cualquier navegante antiguo. No resulta extraño entonces que los griegos imaginaran bajo aquella montaña la fragua de Festo, donde los cíclopes forjaban las armas de los dioses entre fuego, humo y golpes de martillo. Y te cuento otra curiosidad. Durante miles de años en Sicilia habitaron varias especies de elefantes enanos, descendientes de antiguos paquidermos que quedaron aislados en la isla y evolucionaron hacia tamaños mucho menores. Cuando estas especies se extinguieron, sus esqueletos permanecieron enterrados en innumerables cuevas. En la parte central de sus cráneos es visible una enorme abertura destinada a sostener la trompa. Para cualquiera que ignora la anatomía de un elefante, ese orificio podía interpretarse como la cavidad de un gigantesco ojo situado en mitad de la frente. Algunos paleontólogos e historiadores de la ciencia piensan que el descubrimiento ocasional de estos fósiles
pudo contribuir a reforzar la imagen de seres gigantes dotados de un solo ojo. De seguro esta no sea la única explicación al mito de los cíclopes. Como sucede en muchas leyendas antiguas, diferentes tradiciones pudieron acabar fusionándose y juntas contribuyeron a la leyenda sobre una de las criaturas más reconocidas de la mitología griega. Después de escapar de Polifemo, la Odisea conduce a sus protagonistas hasta otro escenario igual de familiar, la isla de Eolo. Los autores la han relacionado con las Eolias, al norte de Sicilia. El propio nombre constituye una pista preliminar, pero no es la única. A este pequeño archipiélago lo integran varias islas de origen volcánico, donde destacan Vulcano y Stromboli, que llevan miles de años en erupción casi permanente y en el transcurso de los tiempos ha servido como referencia visual para los navegantes del Mediterráneo debido a las explosiones que iluminan el horizonte durante la noche. En estas aguas confluyen además complejos regímenes de vientos condicionados por la orografía insular, las diferencias térmicas y las corrientes marinas. Para marineros que navegaban sin brújula y dependían siempre del viento, comprender estas claves podían marcar la diferencia entre continuar el viaje o quedar atrapados durante días. Quizá por eso Homero concibió aquí al Señor de los Vientos y lo representó como el soberano simbólico de un área donde este elemento de la naturaleza decidía el destino de cualquier embarcación. Ahora quisiera preguntarte, de todos los lugares que hemos recorrido hasta ahora, ¿cuál te parece el candidato más convincente? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Antes de continuar, si quieres apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, te invito a unirte a mi Patreon. Allí encontrarás material adicional sobre mis videos, así como documentales exclusivos para esta plataforma. Quiero agradecer a mis actuales mecenas y a los miembros de pago del canal. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta hermosa comunidad, te dejo el enlace en la caja de descripción del video. Ya hemos pasado por escenarios cuya identificación resulta en alto grado convincente. La costa de Tracia, la isla de Hierba, Sicilia o el archipiélago de las Eolias presentan pruebas geográficas, históricas y arqueológicas que los convierten en opciones viables. Ahora, en la parte más debatida de toda la Odisea, empieza a disminuir las certezas y aflora una tesis que defienden hace décadas muchos académicos. Según ellos, quizá Homero nunca pretendió describir un itinerario exacto. Tal vez utilizó lugares reales como referencias para construir una geografía literaria donde el mundo conocido y el desconocido terminaban entretejiéndose. En tal sentido, el primer ejemplo se da al salir de la isla de Eolo, cuando Odiseo debe atravesar un estrecho donde dos peligros mortales esperan a los navegantes. En un lado se encuentra Escila, un monstruo que habita sobre un enorme peñasco y devora a quienes pasan demasiado cerca. En el otro, Caribdis, un imponente remolino que 3 veces al día absorbe el mar y vuelve a expulsarlo con violencia. La distancia entre ambos es tan reducida que evitar uno implica acercarse al otro. Se da un consenso casi absoluto entre los investigadores al vincular este fragmento con el estrecho de Messina, el paso que divide Sicilia de la península italiana. Con apenas unos pocos kilómetros de anchura, en su punto más estrecho, este canal conecta el mar Tirreno con el mar Jónico. Ambos presentan diferencias de nivel, temperatura y densidad que generan complejas corrientes marinas. A ello se añaden fuertes vientos, mareas, cambios bruscos de dirección y un relieve submarino muy accidentado. Incluso hoy, con tecnología moderna, estas aguas exigen maniobras cuidadosas. En la antigüedad, cuando las embarcaciones dependían del viento, los remos y la experiencia de sus pilotos, el estrecho podía convertirse en un riguroso desafío. Las simulaciones oceanográficas actuales muestran cómo las corrientes cambian todo el tiempo de dirección, formando turbulencias y remolinos temporales, sobre todo cuando se juntan determinados vientos y mareas. Aunque Caribdis nunca existió como un monstruo real, el fenómeno natural que pudo inspirarla es verdadero. Escila también encuentra un posible equivalente geográfico. En la costa calabresa se alzan abruptos acantilados que obligan a las embarcaciones antiguas a navegar muy cerca de la roca para evitar las zonas más peligrosas del clima. El margen de error era mínimo. Una equivocación podía terminar con el barco destrozado contra las paredes del estrecho.
A partir de este trasfondo comprendemos a cabalidad cómo generaciones de marinos fueron transformando esas amenazas en criaturas sobrenaturales, pues los monstruos servían para explicar aquello que todavía escapaba a la comprensión humana. Superado el estrecho, el viaje conduce a otro de los escenarios más discutidos de la Odisea. Me refiero a la isla de Circe. En el poema, Circe es una poderosa hechicera capaz de transformar a los hombres en animales mediante pócimas y encantamientos. En el duradero intento de los estudiosos por localizar su reino, la propuesta más avalada coloca este episodio en el monte Circeo, un espectacular promontorio situado en la costa del Lacio al sur de Roma. La relación no se basa solo en la semejanza del nombre, pues en la antigüedad el monte Circeo se encontraba rodeado en gran parte por marismas y lagunas costeras, lo que hacía que desde cierta distancia pareciera una isla emergiendo del mar. Para los navegantes que recorrían la costa italiana, aquella montaña aislada debía constituir un punto de referencia preciso. Además, la región estuvo asociada desde muy temprano a antiguas tradiciones religiosas locales relacionadas con divinidades femeninas, bosques sagrados y prácticas rituales. Algunos historiadores consideran que Homero pudo incorporar esos relatos locales al personaje de Circe, transformando las remotas creencias itálicas en una de las hechiceras más afamadas de la literatura universal. Mientras otros investigadores alertan que ninguna prueba permite identificar de forma concluyente el monte Circeo con la isla de la Odisea. Así, volvemos a estar ante una hipótesis plausible, pero sin herramientas contundentes para demostrarla. Los siguientes hechos de este periplo nos llevan hasta el Hades, a las puertas de la morada de los muertos. Ahí debía descender Odiseo para consultar el futuro que le esperaba. Lo que no se imaginaba era que al final de ese camino hubiera una entrada al inframundo. Algunos expertos intuyen que Homero se basó en el lago Averno, al sur de Italia. Situado al sur de Nápoles, el embalse ocupa el cráter de un antiguo volcán dentro de los Campos Flegreos, una de las regiones de este tipo más activas de Europa. En el paisaje se contemplan aguas oscuras, rodeadas de paredes escarpadas, fumarolas, actividad geotérmica y emanaciones naturales de dióxido de carbono y otros gases que, en determinadas condiciones, podían acumularse cerca del suelo. Los autores clásicos afirman que las aves evitaban sobrevolar el lago porque los vapores las mataban antes de cruzarlo. Hoy sabemos que, si bien aquellas descripciones fueron exageradas, reflejan la presencia ocasional de gases volcánicos capaces de crear un ambiente alarmante y peligroso. Los romanos consideraron aquel lugar como una de las puertas de acceso al inframundo. Aunque Homero describió varios siglos antes de que esta tradición alcanzara su máximo desarrollo, algunos especialistas presumen que ambos relatos podrían compartir un origen común basado en la extraordinaria geología de la región. Más adelante en la obra aparecen las sirenas. Pocas criaturas han ejercido tanta influencia sobre la imaginación occidental, aunque Homero nunca les expone como las mujeres con cola de pez que nos imaginamos hoy. Esa imagen surgirá muchos siglos después, durante la Edad Media. En la Odisea, ellas destacan sobre todo por su voz. No seducen mediante la belleza física. Para eso se valen del conocimiento, pues prometen revelar todos los secretos del mundo a quienes escuchen su canto. Ahora, ¿dónde se coloca este pasaje? Abundan las propuestas y una de las más populares las pone frente a la costa amalfitana, donde todavía existen pequeños islotes conocidos como Li Gali, identificados desde la antigüedad con las sirenas. Otros investigadores prefieren la isla de Capri o distintos puntos cercanos a Sorrento. Todas estas zonas comparten ciertas características: altísimos acantilados, costas abruptas con arrecifes ocultos, cambios repentinos del viento y ecos producidos por el oleaje al romper contra las paredes de roca. En determinadas condiciones atmosféricas, el sonido del mar puede amplificarse y generar efectos acústicos sorprendentes. Para un navegante de hace 3000 años que desconocía la causa de estos fenómenos y dependía por completo de referencias visuales y sonoras, aquellos paisajes llegaban a resultar turbadores. Ahora solo nos queda un último lugar en el itinerario, aquel donde se inició y terminó todo: Ítaca,
el reino de Odiseo. ¿Fue también un invento de Homero o coincide con la actual isla del mismo nombre? Quédate porque justo hacia allí nos dirigimos ahora. Hemos desandado todo el itinerario del viaje de Odiseo y como ya quedó demostrado, no es posible ceñirse a puntos específicos del mapa. Asumiendo esto, cabe indagar por qué, tras más de 2 siglos de investigaciones, ningún experto ha conseguido reconstruir la trayectoria definitiva de la aventura en cuestión. Cuando un historiador trata de reconstruir una expedición antigua, lo normal es que disponga de algún tipo de referencia objetiva, como direcciones, duración de las etapas, nombres de puertos o descripciones geográficas lo más precisas posibles. Pero la Odisea no ofrece nada de eso. Homero casi nunca indica cuántos kilómetros recorre la flota. Las jornadas de navegación están condicionadas por tormentas, intervenciones divinas o vientos sobrenaturales. La orientación cambia todo el tiempo y en muchos casos resulta imposible saber hacia qué dirección navegan en realidad los barcos. Por tanto, la Odisea no puede leerse como esas guías de navegación utilizadas por los marinos antiguos para describir las costas, los puertos y las distancias entre ellos. Durante los siglos XIX y buena parte del XX, muchos autores intentaron encontrar una correspondencia perfecta entre cada episodio y un lugar del Mediterráneo. Pero cuando crecía la exactitud de una identificación, más problemas generaba la siguiente. Una isla obligaba a desplazar otra o un estrecho imposibilitaba arribar al siguiente destino. De este modo, el recorrido terminaba convirtiéndose en una ruta que rozaba lo irrealizable. Hoy la mayoría de los estudiosos ha abandonado esa búsqueda. En lugar de pretender demostrar que cada episodio ocurrió en un lugar determinado, prefieren escrutar cómo se construyó el propio poema. Para hacerlo utilizan disciplinas que Homero jamás habría siquiera soñado. La arqueología es útil para reconstruir las rutas comerciales de la Edad de Bronce, empleando cerámicas, metales y restos de naufragios. La geología contribuye a identificar volcanes, terremotos y paisajes capaces de inspirar determinados mitos. La oceanografía analiza las corrientes y los vientos dominantes del Mediterráneo. La filología compara las distintas versiones del texto homérico y estudia cómo evoluciona la tradición oral. Incluso existen proyectos de navegación experimental que reconstruyen embarcaciones antiguas para comprobar qué rutas eran de veras posibles con la tecnología de hace 3000 años. A partir de confrontar las variadas suposiciones con las evidencias disponibles, conviven hoy 3 grandes modos de interpretar la Odisea. Una asegura que el viaje debe entenderse casi del todo como una construcción literaria. De acuerdo con esta visión, buscar equivalencias espaciales estrictas carece de sentido porque Homero nunca pretendió esbozar un mapa del Mediterráneo. Su propósito era narrar una epopeya, no lograr un tratado de navegación. La segunda postura sostiene que el poema conserva un núcleo geográfico reconocible. Los primeros episodios reflejan lugares auténticos conocidos por navegantes griegos, mientras que las etapas posteriores incorporarían cada vez más elementos simbólicos y fantásticos. Y esta es la conclusión que reúne un mayor número de defensores. Pero existe una tercera hipótesis que ha adquirido fuerza durante las últimas décadas. La Odisea podría ser una acuciosa compilación de experiencias de viaje acumuladas durante siglos. Incluso antes de la época de Homero, los marinos micénicos recorrían el Egeo y mantenían contactos con Sicilia y el sur de Italia. Más tarde, los fenicios desarrollaron una red comercial que abarcaba prácticamente todo el Mediterráneo. Y a partir del siglo VIII antes de nuestra era, comenzaron las grandes colonizaciones griegas hacia Occidente. Cada una de esas generaciones exploró nuevas costas y descubrió peligros de los que surgieron sus propios relatos de navegación. Con el tiempo, la tradición oral pudo fusionar todas esas experiencias en una hazaña protagonizada por un solo héroe. Desde esta perspectiva, el viaje de Odiseo sería la memoria colectiva acumulada por varios siglos de exploración mediterránea. Por otro lado, suele pasar desapercibido el hecho de que tampoco es irrefutable la ubicación de la Ítaca homérica. La isla que a día de hoy recibe ese nombre lo lleva desde la antigüedad, y aunque es sensato emparejarla con el reino de Odiseo, persisten aspectos de la descripción de Homero que no encajan del todo con su geografía. Por esa razón han surgido propuestas alternativas. La más conocida fue presentada por el investigador británico Robert Bittelstone,
tras estudiar la geología de la isla de Cefalonia, formuló que la actual península de Paliki pudo haber estado separada del resto de la isla durante la Edad de Bronce, por un estrecho que después quedó sellado por desprendimientos y sedimentos. Si esto fuera correcto, Paliki encajaría mejor con varias descripciones del reino de Odiseo. Esta opción llamó la atención porque combinaba elementos geológicos con cartografía antigua y análisis del texto homérico. Sin embargo, las investigaciones geológicas posteriores no han encontrado pruebas suficientes para confirmar la existencia de ese antiguo canal, por lo que la mayoría de los especialistas continúa identificando la Ítaca de Homero con la isla actual. Este ejemplo refleja cómo funciona hoy la investigación. No basta con formular una hipótesis ingeniosa, esta tiene que resistir el análisis conjunto de arqueólogos, geólogos, filólogos e historiadores. De modo que no se trata de un plano con el viaje de Odiseo, es el estado actual de nuestro conocimiento al respecto. Esos saberes se han condensado gracias a los aportes de numerosas disciplinas científicas y ese panorama seguirá cambiando con lo que arroje cada hallazgo nuevo, cada avance en las técnicas de análisis y cada relectura de los textos de antaño. Si mañana emergiera una prueba irrebatible sobre uno de los episodios de la Odisea, ¿qué lugar te gustaría que resultara real y por qué? Te leo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y tus comentarios, así como activar la campanita para que no te pierdas mis documentales. Ahora solo me queda invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta pronto.